Estamos de regreso 4:32 y estamos con Carla Castillo. ¿Cómo estás? Hola Daniel, pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que yo siempre muy contenta de estar aquí. Ay, sí, es como te desahoga la radio, ¿no? Ay, sí, la verdad Vienes es que y sí. es como terapia. Exactamente. Siempre es bueno poder ser escuchados. Ay, oye, ¿sabes qué? Pues hoy siempre viene Carla cuando tenemos ahí situaciones complejas en el país. Siempre hay muchas oportunidades de charlar. Hoy tenemos pues ya lo que es poquito tiempo, las elecciones, ¿no? Sí, ya se consumió el tiempo, ya vamos Uh-huh. ahora sí que, pues a contrarreloj y Uh-huh. ya estamos encima, ¿no? De Uh-huh. las elecciones y pues mira, la verdad es que hay mucho que analizar Uh-huh. y yo sé que el voto es libre y secreto, pero yo hasta el momento todavía no tomo decisión. Yo también, el otro día tuiteé a favor de, pues, no de votar de uno en específico, y alguien me escribió en Twitter y me dijo algo así como de, pues, ya escribí, ya lo tengo decidido, y dije, pues, qué bueno que lo argumentó, digo, yo dije, yo la verdad sí tengo una militancia hacia un partido, pero la verdad todavía sí la estoy pensando, ¿no? Porque el candidato del partido al que generalmente siempre voto, pues no me convence mucho. Claro. Entonces, pues sí, es forma de actuar este voto responsable. Oye, y algo de lo que se especula mucho en las campañas, ¿no? O sea, todo el mundo dice, oye, que si gana tal candidato va a ser tal, que si gana tal candidato el país va a estar así. Y hay mucha confusión, ¿no? En cuanto a que si podríamos llegar a una situación como Venezuela, donde pues ahí se las vieron, creo que ahí fue una izquierda radical y se volvió algo muy, muy complicado, ¿no? Para ese país. Y la gente pues tiene mucho miedo acerca de que llegara a pasar esto, pero ¿qué tan posible? Y eso, digo, no vamos a hablar como tal, digo, lo aclaramos, no vamos a hablar como tal del candidato. Claro. Vamos a hablar de la cuestión del marco, ¿no? Supongamos que fuera de cualquier partido. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo sí tengo una onda pues, de izquierda radical y voy a cancelar convenios con Estados Unidos y voy a hacer esto. ¿Realmente podría alguien en México? Porque obviamente lo que vemos en Venezuela sí se puede juzgar, pero también es otro marco jurídico totalmente diferente, ¿no? Y otro contexto. Es otro contexto. Entonces, digo, para no estar como inquietos en ese aspecto, pero ¿qué nos puedes aportar? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No se trata de hablar si es un color o es una persona, porque al final del día nos enfrentamos a algo que no es nuevo. O sea, es lo mismo de siempre y venimos escuchando pues argumentos que ya nos lo sabemos de memoria. Y pues la verdad es que esta comparación que se hace con el país de Venezuela a mí se me hace muy compleja y se me hace muy, muy especial, la verdad, porque, bueno, ¿quiénes somos nosotros los mexicanos para juzgar un país como Venezuela? ¿Qué calidad moral tenemos si tenemos índices de pobreza extrema que a lo mejor tú y yo ya estamos más o menos acostumbrados a un ritmo de vida y lo que sea, pero si volteamos a ver a la Sierra Norte del estado de Puebla, por ejemplo, pues están en situación de pobreza y eso no nos aleja mucho de la realidad venezolana. Entonces, mira, lo que bien dices es que el contexto venezolano pues sí es resultado pues de una historia, híjole, bastante compleja que no terminaríamos de platicar cada arista. Pero lo que sí te puedo platicar es que tenemos ciertas similitudes y ciertas semejanzas que más bien que no permitirían que lleguemos a ese extremo. Una de ellas, pues bueno, es que siempre en los estados latinoamericanos ha estado en constante búsqueda de la democracia. Entonces, eso es también un postulado que ya no sabemos de memoria, ¿no? A ver, hay que hacer valer la soberanía, hay que hacer valer la voz de la gente, de los ciudadanos. Pero pues en esos, ¿cuántos serán? 2 siglos que llevamos, ningún país latinoamericano lo ha logrado al 100%. Incluso, pues bueno, Chile, Colombia todavía están combatiendo serios problemas que los impide realmente tener una democracia pura. Es más, te puedo decir que en la carrera de Derecho pues estudia también la democracia como tal de Grecia, de Roma, y incluso en esas épocas no era perfecta. Entonces, pues lo que te quiero decir es que también el postulado del socialismo en la extrema izquierda que llevó a que un país como Venezuela, que es rico en petróleo, que es una de las similitudes que tenemos con Venezuela, pues esté ahora en esta crisis y en este estado de controversia mundial, porque aparte es foco mundial, pues realmente sí es resultado de un proceso largo, o sea, también de haber idealizado la política incorrecta, ¿no? O sea, muchas veces
y que es algo muy común entre los países latinoamericanos, idealizar un Salvador, que ya viene aquí con un discurso político muy interesante, va a ser el cambio, ¿y qué crees? Pues que el cambio no, sí llegó, pero llegó para mal. Llegó para mal, sí cambiaron. Exactamente. Porque no les iba mal a los venezolanos, era una economía estable, turismo, pues era atractivo Venezuela y ahora es una situación pues muy compleja. Y dijiste dos cosas bien interesantes, ¿no? La ilusión, ¿no? De ese Mesías, Claro. como de voy a llegar y pues yo soy el bueno y yo salvo al país y que transforma toda una realidad y se vuelve pues, un socialismo un bien caos. complejo, ¿no? Que históricamente pues, se ha demostrado, ¿no? Que países que funcionan de esa manera pues terminan en una crisis social impresionante. Mira, ninguna teoría económica es perfecta. Eso sí, lo hemos visto a lo largo de la historia y yo creo que más bien a nosotros como mexicanos, como nación joven, nos queda aprender de los errores de los demás. Entonces, los postulados de cierto partido o de cierta persona por decir que se va a dar una redistribución de la riqueza, se ha mermado esa información o se ha atacado, obviamente, para pues el tema de desprestigiar, ¿no? Y decir, nos vamos a convertir en un Venezuela, porque ahorita es el ejemplo más tangible que tenemos del socialismo. Sin embargo, ese no es realmente el problema de fondo que deberíamos estar atacando como mexicanos. Yo creo que más bien el problema de fondo es, como tú bien lo decías hace unos momentos, ¿no? Que como ciudadanos tomemos nuestra responsabilidad de estar informados y ver de qué se trata el socialismo, o de qué, o sea, de qué me habla, de qué postulados tienen para que yo me pueda convencer por votar o no votar por tal persona. Y ahora te voy a decir algo muy cierto. No, una persona no va a ser el cambio. Entonces, en este caso de Venezuela, por más que sí queramos apuntar a un culpable, pues bueno, fue una nación, o es una nación compuesta por más de 30 millones de personas. O sea, incluso humanamente es imposible que una sola persona haga tanto cambio. Siempre está la gente que te rodea y que te respalda. Y en este caso yo, por ejemplo, coincido contigo, ¿no? Los ciudadanos estamos ahí, tenemos que informarnos. Si no, no se trata una cuestión de una persona. Todos somos cómplices. Todos estamos en el mismo barco y todos nos vamos o a hundir o a ir hacia adelante. Entonces, en este caso, pues mira, yo creo que sí hay que considerar muy bien todos esos elementos que tenemos. Lo que sí es cierto es que ya veamos la realidad que tenemos enfrente y que vemos realmente si estamos o no muy alejados de Venezuela, ¿no? Porque al final del día ya en Venezuela dices, te dan lo que te corresponde, ya sea en teoría, en salud, en alimentación, en salario. Y aquí en México, por ejemplo, pues tenemos un salario mínimo que realmente para qué te alcanza. Yo podría decir que es casi lo mismo, nos estamos viendo, pues trabajas de 8 a 8 y obtienes el mismo resultado, como si estuvieras en Venezuela. Claro. Entonces, pues qué comparativo tan grave. Exacto, entonces realmente tenemos que ver si más bien ellos no se quieren convertir en México, porque aparte nosotros tenemos 120 millones de personas, o sea, no es posible que 120 millones de personas estemos en esa situación, o que más bien la concentración de riqueza sea tal que haya tanta pobreza extrema, que el trabajo que pues se hace día a día no se vea reflejado. O sea, eso es algo que, híjole, incluso en temas de educación a mí me duele mucho porque, pues tú sabes, ¿no? Que la educación es lo que va a cambiar el país. Esa es la inversión correcta, ¿no? Exactamente, ahí se decide. Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela es un país educado. O sea, si tú platicas con un venezolano, él tiene los suficientes conocimientos para defender o para saber por qué está ahí. Entonces, pues también ahí vemos que hay que invertir en la educación, pero también hay que poner de nuestra parte. Y en el caso mexicano, pues híjole, yo creo que no está bien compararnos con Venezuela o decir que vamos a llegar a ese extremo, porque ya estamos en el extremo. O sea, más bien aquí hay que valorar qué podemos hacer para abonar al cambio, ¿no? Sí, realmente poder construir un cambio. Oye, yo por lo mismo veo como esta elección muy compleja porque pues los números juegan, ¿no? De repente suben, bajan, pero creo que a medida que se va a ir acercando, a mí lo que me da más nervio esta elección es que la gente
realmente creo que en esta ocasión sí va a pensar su voto. O sea, aunque las tendencias parecen que están muy marcadas, creo que conforme se vaya acercando la elección, la gente como que va a caer en cuenta quién le va a dar el mejor argumento. Pero ¿crees que todo esto que está sucediendo sí motive a la gente a ir a las urnas, o de plano digan, no, pues ya, mejor ya, que registremos un alto nivel de ausentismo, o realmente la gente diga, oye, pues sí capte que tienen su poder el cambio, ¿no? Y sí acuda a las urnas a votar? Mira, es algo muy interesante porque realmente si la persona que está postulada no atrae lo suficiente, o sus propuestas es el mismo discurso político que ya no sabemos y que no tiene con qué sustentarse, la gente está en su derecho de no acercarse a las urnas. Y eso incluso en los países desarrollados, en los países nórdicos, es un modo de protesta. O sea, por ejemplo, en Noruega, me parece, no estoy segura, no me crean, hay que buscarlo. Ajá. Pero en Noruega, si el candidato no convence, cambian al candidato. Eso es lo que yo siempre he dicho, pero acá no los podemos cambiar, ¿no? No, exactamente, pero lo que te quiero decir es que es un modo de protesta que el ciudadano se tiene que dar cuenta que si no está respondiendo a la gente es porque no está interesada, porque ya nos lo sabemos. Exacto, el candidato no cubre exactamente, el perfil, no cubre las expectativas, y que realmente ellos son los que deben de estar preocupados por satisfacer nuestras necesidades, no nosotros estemos preocupados por quién vamos a votar. Ellos nos tienen que convencer a nosotros. Oye, estaría bueno que ahorita que son las precampañas, pues hiciera como una especie de votación, y si tienen índices bajos, el partido postulara otra propuesta, o sea, porque te indica que a la gente no le ha convencido. Y es lo que te digo, o sea, no es posible que en 120 millones de personas nada más sean unos 3 los que estén ahí peleándose el trono, ¿no? Y que además al final del día pues somos los mexicanos los que vamos a sufrir las consecuencias de esa decisión, que pues son muy graves. Sí. No es fácil echarse esa responsabilidad, como bien lo decías, también es muy importante la información del ciudadano y que seamos muy cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, que seleccionemos qué es lo que sí va a abonar o qué es lo que sí va a aportar, porque yo creo que anteriormente pues era mucho más fácil, nada más veías la tele, la radio y ya, párale de contar, ¿no? Tú sabías. Sí, tú sabías qué información te beneficiaba o qué no. Ahora imagínate con el Facebook, como dices tú, con el Twitter, tan solo yo he visto unos debates que digo, híjole, están peor que pues no, se pone la gente muy, muy intensa por las redes sociales. Entonces, si nosotros no sabemos discernir entre lo que puede ser información correcta, información falsa, pues sí está muy complejo. Y además otra cosa que es importante mencionar con estas elecciones, pues es la palabra poder, ¿no? Claro. Entonces, esta persona que en este caso va a ocupar el puesto del Poder Ejecutivo Federal, pues va a estar legitimado, pues para realizar actos de impacto, de consecuencias para 120 millones de mexicanos. Entonces, que nosotros no nos informemos o que nosotros no digamos, por ejemplo, ¿te acuerdas del programa que decíamos de cuánto gana un expresidente? Que no nos metamos ahí al canal a la página web de las jurisprudencias para ver, oye, a ver si es cierto, habrá más bien a la página de las leyes, para ver si habrá una ley o un reglamento o ahí algún tipo de ordenamiento que lo faculte para ganar ese tipo de prestaciones que gana. Ahora es lo mismo, el ciudadano tiene que meterse, informarse, leer de fuentes confiables, que ahí está lo complicado, pero no es imposible, y en base a eso tomar una decisión. Una decisión, que es lo que pasará. Pues vamos a un corte, 4:46, y al regresar seguiremos hablando de este tema que es bastante interesante, y de si realmente un presidente tiene en México el poder de hacer una dictadura, ¿no? Ya estamos de regreso, 4:48, y para ir cerrando el tema, sea quien llegue, puede orillarnos realmente así a una situación de decir, oye, pues voy a instaurar una dictadura, pensando en que realmente la gente sepa a qué nos referimos con una dictadura, ¿no? Porque pues, a lo mejor también en Venezuela, pues, es que es complicado, ¿no? Y ahorita ya lo vamos a tratar de aterrizar a México, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, en una dictadura en pleno siglo XX es un poquito complejo, ¿no? Teniendo, por ejemplo, en México una separación de poderes, que se trabajó precisamente, y es creo que algo que se ha hecho
entre comillas, bien en nuestro país, pues evitar que cayeran, porque nosotros veníamos de una dictadura histórica muy fuerte, que fue la de Porfirio Díaz, Claro. y que pues el Estado se fue construyendo para que no volviera a suceder una situación. Entonces creo que habría muchos candados, ¿no? No sé cómo ves tú. Pues mira, coincido contigo, Uh-huh. en efecto habría cierto tipo de candados, como bien lo llamas, sin embargo, como te comentaba hace unos momentos, hay muchas similitudes. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto que el contexto ahorita es muy diferente al que vivía Venezuela en 1958, Uh-huh. hasta 1999 que llegó esta persona, Uh-huh. pues tenemos similitudes. Entonces, una de ellas es como te decía, como tú lo mencionas, ¿no? Había una dictadura de un presidente que estuvo 30 años aquí en el poder Uh-huh. y pues bueno, le fuimos poniendo ahí bloqueos. Sin embargo, si tú revisas la legislación municipal, se permite la reelección. Uh-huh. O sea, entonces también hay incongruencias con nuestro sistema jurídico mexicano que Uh-huh. podrían dar paso a que no se volviera una dictadura, pero tuviera tintes de, Uh-huh. o tuviera ciertos rasgos o características de, que no es tampoco muy alejado a lo que vivimos actualmente, si te das cuenta. Claro. Porque Uh-huh. incluso la hegemonía de un partido como el que estuvo tantos años, Uh-huh. eso se equipara pues muy tangiblemente a una dictadura, como tú bien lo llamas. Uh-huh. Entonces, realmente yo creo que este juego de palabras al final del día es solo eso, ¿no? Un Uh-huh. discurso más, un discurso político, pero pues que nosotros somos los que sufrimos las consecuencias y que más bien los que tenemos que obligarnos Uh-huh. a leer, a ver de qué se trata esto del socialismo, qué es una economía cerrada, por ejemplo, Uh-huh. somos nosotros, o si realmente nos conviene ser proteccionistas, porque incluso ya tocando el tema de la economía cerrada, Uh-huh. mucho he escuchado, ¿no? De que cómo es posible que México cierre sus aranceles, más bien cierre sus fronteras arancelarias y que Uh-huh. no haya comercio exterior y que no haya comercio internacional, pero pues es una fórmula que le ha funcionado a países como Francia, países como Alemania. Uh-huh. O sea, ser cuidadosos de su economía nacional Uh-huh. a través del comercio, exactamente. Uh-huh. Entonces, incluso no es muy separado de lo que estamos viendo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uh-huh. Él es algo que pues lo hizo externo desde el principio, ¿no? Yo voy a defender la economía nacional porque yo me veo alterado o me veo afectado más bien por lo que está pasando en el mundo, y que eso es algo muy interesante que también se está incluso saliendo de las organizaciones internacionales porque no lo cree conveniente para su país. Uh-huh. Entonces, como bien dices, en pleno siglo XXI, pues podemos ver este tipo de ideologías, de ¿no? movimientos, ¿no? Y de movimientos, exactamente. Entonces, en el caso de México, algo que sí yo le reconozco e incluso se lo aplaudo, Uh-huh. es que no importa la administración que haya pasado, se le ha invertido a la política exterior mexicana. Uh-huh. De manera que la política exterior mexicana es una de las mejores cosas que tenemos en México. Comparado con el caso venezolano, es algo que desde el principio se quitó, se eliminó totalmente y se mermaron las relaciones multilaterales de un país como Venezuela. Uh-huh. Cosa que el Estado mexicano ahorita pues sería casi imposible hacerlo porque tenemos ratificados muchísimos tratados internacionales. Y recientes algunos, Claro, ¿no? Que acaban claro. están iniciando proceso y todo, ¿no? Ahora sí que México es como que el alumno que quiere participar en todo. Uh-huh. Y en todo se inscribe. Uh-huh. Entonces, en el sistema internacional así lo ven. Uh-huh. Está pues en casi todo lo que firma Estados Unidos, Francia, todos los miembros de la OCDE, por ejemplo, ahí está México. Uh-huh. Entonces, eso es algo que pues sí es un candado muy, muy fuerte, que incluso a personas tan poderosas como Donald Trump, pues sí le cuesta, ¿no? O sea, no tan fácil puedes llevar a un país de un sistema a otro. Uh-huh. O sea, cuando ya tienes el sistema internacional viéndote, pues sí es muy complicado. Oye, ¿posibilidades para legislar una reelección? Que en su momento Calderón lo propuso, ¿no? Y sabes que, pero fue un debate muy complicado. Muy Calderón complicado. Proponía un sexenio y ya fuera, ¿no? O sea, como Estados Unidos pues tiene un proceso de reelección. Claro. Y trataron de meterlo ahí, pero sí, históricamente México dijo, no, porque así nos vendieron los últimos 30 años, ¿no? Porque no, ya aprendimos, y ¿no? ya, no hubo por ahí. Pero digamos que la estrategia del siguiente funcionario para pues, tratar de consolidar fuera apostarle a buscar la reelección,
sería, ¿es viable? O sea, que en México llegáramos como a retomar la figura de la reelección. Pues mira, yo sinceramente no creo, porque como bien lo decías, tenemos un sistema de división de poderes, que bueno, en principio, voy a ser muy específica con ese término, no se debería de permitir, porque estás de acuerdo que el Poder Judicial, tanto el Poder Legislativo, tienen que velar porque el Poder Ejecutivo no se exceda de sus facultades, y también, o al revés, que el Poder Legislativo ahí no quiera proponer cosas que sean de interés general. Sin embargo, pues bueno, tampoco podemos engañarnos, y como es lo que te digo, es un juego de palabras que al final del día sí podría ser aterrizable, siempre y cuando se le busque y se le encuentre un buen argumento, una buena justificación, ahí va a estar. Y te lo repito, tal es el caso de las pensiones de los expresidentes, o sea, y es más, ahí es peor, porque ni siquiera tiene argumento, no tiene fundamento, y está ahí, está tangible. O los aumentos ahorita de gasolinas y todo, que alguien diga, oye, pues alguien se ponga, y ahí hay un acuerdo entre los tres poderes y se ejecuta, ¿no? Exactamente, o incluso cuando vemos este tipo de responsabilidades de los servidores públicos, que alguien no hace su declaración patrimonial y ya le salió por ahí una casa en Miami, pues a ver, el Poder Judicial no va a juzgar al Poder Ejecutivo, en este caso un ejemplo estatal, por decir algo, si el Poder Estatal el Poder Ejecutivo estatal fue quien designó a esa persona del Poder Judicial. ¿Sí me explico? O sea, no muerdes la mano que te da de comer. Exacto. Entonces, ahora sí que con ese juego de palabras yo te podría decir que en el deber ser no se podría que alguien pues propusiera algo de tal magnitud como una reelección. Sin embargo, pues en el mundo del ser, la verdad es que pues el mundo sorprende. Hoy tenemos dos preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Fíjate, te voy a invitar para otro programa para checar lo del veto presidencial, pero vamos a la primera, para que ya vayamos terminando. Supongamos que gana el presidente de un partido y en diputados y en senadores está dividida la bancada o tiene preferencia a un partido contrario del presidente. ¿Le costaría trabajo echar a andar el proyecto? O sea, digamos, supongamos que llega alguien y trae la idea de crear una dictadura en el país, pero tiene o se enfrenta a un grupo de legisladores que predominan de otro partido. Todavía es otro candado, o sea, no está tan fácil que un presidente se enfrente contra diputados y senadores que estén divididos o que tengan otras ideas contra ese presidente. Lo cito porque en algún momento le pasó a Fox, que Fox llegó con una idea de cambio, pero el control en las cámaras las tenían partidos contrarios, entonces pues, realmente el campo de acción fue limitado. Pero en el caso de en esta elección, que ganara alguien que a la gente no le gustara, pero tuvieran en la bancada a otros, ¿también sería difícil o a través del veto presidencial sí se podría como imponer? Pues mira, me gusta mucho esta pregunta, es muy interesante porque ¿no? A pesar de que no lo creamos, para eso sirven los plurinominales. Entonces, si pensábamos que no servían para nada, no. Esa es su función, precisamente, pues hacer presencia de la diversidad y que no se llegue en algún momento a ver alguna tiranía por parte de algún puesto, por así decirlo, ya muy general. Entonces, esa es la función principal de los plurinominales, no permitir que exista pues otro tipo de indicación, si me explico, que también es contraproducente, porque al final del día si es algo benéfico y no es de tu color, pues no va a proceder. Lo bloqueas, ¿no? Exactamente, cosa que aquí en México casi no pasa, ¿verdad? Pero no pasa. Bueno, ese tipo de situaciones sí están, pues es el trabajo de los plurinominales. Y te digo que me encanta porque realmente sí tenemos la idea, ¿no? De que el pluri no hace nada y pues no estamos muy alejados, pero sí tienen una función que es esa. O sea, hay una función, pero no hace nada. Exactamente. O sea, en la historia sí hay una función ahí. Son representativos, exactamente. Esto está bien interesante porque también los amigos, la mayoría creemos que el plurinominal, como ha habido mucha campaña en contra de los plurinominales, eso, la gente, pues, no al plurinominal, pero pues también habría que entender qué es un plurinominal.
Digo, hay pros y contras, digo, lamentablemente en este país que pues haya corrupción y que también se desvía, pero en la esencia, como tú dices, de repente eso es lo que nos podría salvar, ¿no? Claro, representar intereses. Y lo que mencionas del veto presidencial, eso es algo muy complejo que también tendría que encuadrarse perfectamente en las hipótesis de la ley para que pudiera efectuarse. Digo, en este caso tendríamos que ver algo muy elaborado de gente preparada para que se pueda dar, porque tampoco es algo así que, veto presidencial, lo hago, vale. Ah, sí, pues no. Pues ya todos hemos votado todos, lo vetamos, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, pues Carla, muchísimas gracias por acompañarnos y queda, ¿no? Para el otro programa, veto presidencial y plurinominales, desarrollarlo más para checar bien de qué se trata y bueno, nos podamos informar. Me encantaría. Muchísimas gracias, Carla, por venir. Gracias a ti. Señor Martín Tapia, como siempre, los controles técnicos. Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos escuchamos en la siguiente edición.